Buenos días. Cuando Antonio me plantea la posibilidad de colaborar en la jornada y me da el privilegio de poder elegir de lo que quiero hablar, le planteo el siguiente asunto que veis en la pantalla, ¿no?, que es las uniones temporales de empresas en el sector del transporte escolar, porque es la materia que, en cierta medida, domino, si es que se puede llamar dominar. Veréis, la idea que yo traía en esta comunicación rápida es daros una serie de datos cuantitativos acerca de lo que suponen las uniones temporales de empresas en Andalucía, en el sector del transporte escolar, hablaros someramente de unas bases o normas jurídicas que regulan estos aspectos y luego hacernos una serie de preguntas que seguramente vosotros seréis más capaces de contestar que yo. Voy a quedarme con una de las últimas diapositivas de la anterior ponencia de Jimmy Pons, que hablaba de colaboración. Esto está muy relacionado con la colaboración. Las uniones temporales de empresas están muy relacionadas con la colaboración entre empresarios. Veréis, ahora mismo en Andalucía, en los últimos 2 años, en las diferentes licitaciones de transporte escolar que hemos planteado en Andalucía, el número de uniones temporales de empresas, de la que Málaga, como veis ahí, está a la cabeza en creación de uniones temporales, no es muy significativo, aunque realmente un 5% sobre un volumen total de 395 empresarios, como hay proveedores de este sector del transporte escolar en Andalucía, pues en cierta medida puede ser significativo. Dentro de las uniones temporales, como veis, hay algunas provincias que no son nada proclives a utilizar esta figura. Les gusta más trabajar a cada empresario de manera individual, y otras, como digo, como Málaga, pues está a la vanguardia de lo que es el sector o de lo que es la configuración de una contratación pública a través de una unión temporal de transporte. En cuanto a los datos cuantitativos del impacto económico que tiene la posibilidad de intervenir mediante esta figura, si veis, en los 2 últimos años el volumen que se ha movido es 8 millones, casi 9 millones en el año 2013 en contratos, y en el 2014 aproximadamente 6 millones y algo. Tener en cuenta que el volumen anual de contratos de transporte escolar de la Junta de Andalucía es de en torno a 72, 73 millones de euros. Por tanto, estaríamos hablando del año 2013 en torno a un 10-12%, un poquito menos en el año 2014. 5% de empresarios sobre el volumen total de proveedores. En cuanto a facturación, el impacto económico es bastante más alto porcentualmente que lo que reflejan los datos con respecto a la constitución de empresas. Mirar tres normas básicas de contratos de lo que sería el marco normativo de las uniones temporales de empresas. La primera es del año 82, en la que ya se empieza a definir lo que es el concepto de uniones temporales de empresas, ¿vale? Este es el concepto formal de lo que es una unión temporal de empresas. Habla este artículo 7 de esta ley, un sistema de colaboración entre empresarios por un tiempo cierto, que en este caso es la duración del contrato. La palabra colaboración implica muchas cosas. Nosotros, los que gestionamos en Andalucía los servicios educativos, y en este caso el transporte escolar es uno de ellos, en la mayoría de nuestros casos, y comentábamos ahora en el café, lo comentaba con el gerente nuestro de Málaga, cuando nos sentamos en alguna mesa con algunas de las empresas que componen esa unión temporal, nos encontramos de todo menos colaboración. Y no digo colaboración entre la administración, en este caso el cliente, que es la administración, y el proveedor, que son el grupo de uniones temporales, sino colaboración entre los propios componentes de esa unión temporal de empresas. Al final os contaré cuáles pueden ser, o desde mi punto de vista, cuáles son las razones que obedecen a que alguien se presente en una unión temporal de empresas. En algunos casos, para mí, y desde mi punto de vista, y mi percepción es que ni siquiera los propios empresarios, en algunos casos, los menos, pero sí pasa, son conscientes de qué repercusiones tiene esa presentación mediante una unión temporal de empresas.
La Ley de Contratos del Sector Público del año 2012 habla ya de la posibilidad de presentarse a licitaciones públicas, a concursos públicos, mediante esta fórmula. Ya se hablaba antes de la antigua Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ahora la nueva Ley de Contratos del Sector Público ya permite la presentación de uniones temporales de empresas. Tengo que deciros que desde que nuestra agencia tiene la capacidad de gestionar el transporte escolar desde el año 2005, no es hasta el año 2012, aproximadamente, 2012, si no me equivoco, cuando se han visto la aparición de estas figuras en los concursos públicos. Hasta esa fecha, aunque ya os digo, ya estaba regulado desde el año 82, pues no es hasta el 2011-2012 cuando empezamos a relacionarnos con uniones temporales de empresarios. Fórmula que, por otra parte, existe y la habréis visto seguramente, donde más la habréis visto en las construcciones de las obras civiles. La unión temporal de empresas para construir una carretera, para construir un edificio público, para construir un aeropuerto. En el sector de los servicios, en algunos casos, y en el sector del servicio del transporte escolar, era más complejo verlo. Por último, un apunte sobre lo que es el reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. También la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres lo regula, y es lo que a nosotros nos ha generado más controversia con el sector del transporte. Cuando nosotros empezamos a plantear la posibilidad de que las empresas concurran en uniones temporales de empresas, no es que lo planteemos nosotros, sino que de alguna manera el sector o este sector que venía acostumbrado a trabajar en un estatus muy determinado, en el momento que empezamos a romper las reglas del juego, de la configuración y de la organización del transporte escolar, de alguna manera empiezan a desaparecer determinadas situaciones en las que nos encontramos con operadores que eran muy pequeños y que por mor de las circunstancias de la organización o de la optimización que habíamos planteado nosotros en las licitaciones públicas, esas rutas, por llamarlo de alguna forma, desaparecían porque se incorporaban o se insertaban dentro de otras rutas más grandes. Esos operadores pequeños quedaban sin posibilidad de participar porque ni siquiera su solvencia o su capacidad de prestar ese tipo de servicios era suficiente con la que tenía en ese momento, y nosotros de alguna manera impulsamos de manera, en fin, muy soterrada, lo que es la configuración o lo que es el planteamiento de uniones temporales de empresarios. Es decir, allá donde no llegue usted solo, únase con alguien más, de buena ley, para poder alcanzar alguna de sus metas. Mirar, la regulación última que nosotros tenemos en nuestros pliegos de cláusulas administrativas, como veis ahí, una de las cuestiones que sí tenemos en cuenta es que cuando un empresario se presente dentro de una unión temporal, no permitimos que además vaya individual. Es decir, no se puede presentar, voy a utilizar a Antonio que está aquí, la empresa Vázquez Olmedo sola y la empresa Vázquez Olmedo formando parte de una unión temporal de empresarios. No lo permitimos, ¿vale? No lo permitimos en este tipo de contrataciones. O va solo o va a ser unión temporal, pero no, ¿vale? No lo permitimos. Más adelante, si queréis, como va a haber un turno de debate, lo aclaramos, ¿vale? El segundo punto, y es el más importante de lo que aparece en esa diapositiva, es que cuando concurren algunas uniones temporales de empresarios, no hay límite. Nosotros hemos visto uniones temporales de empresarios desde 2 empresas hasta de 25, ¿vale? Con 2 empresas o con 3 empresas parece o pudiera entenderse que debe de haber buena relación y que la gente participa de buena gana. Gestionar una unión temporal de empresas de 25 es algo bastante complicado, incluso para los propios participantes, porque además se dan muchas circunstancias en las que cada uno de los que componen esa unión temporal de empresarios va con unos objetivos absolutamente distintos y que no tienen nada que ver con el que va al lado. Y tanto es así que nos estamos encontrando a lo largo de las sucesivas licitaciones empresarios que en el momento en que se detecta que alguien o esa unión temporal de empresarios ya no va a ser adjudicataria de los lotes a los que individualmente podía tener interés, deja
sus obligaciones como componente de esa unión temporal de empresarios. Eso lo he vivido yo en mesas de contratación. Uniones temporales de empresarios de 10 y, evidentemente, cuando uno participa formando parte de una unión de 10, toda la documentación administrativa que se pide es de los 10. Bueno, pues como yo, que soy parte de esos 10, veo que ya no voy a ser adjudicatario de nada, me olvido y no participo y dejo de participar, con lo cual estoy haciendo la puñeta a los otros 9. Pero esto no os penséis que es una cuestión singular, es que esto está pasando todos los días y de manera más común de lo que os podéis imaginar, ¿vale? Muy brevemente, ventajas e inconvenientes de participar en una unión temporal de empresas. Yo he puesto algunas y seguramente en la reflexión que podamos hacer más tarde aparecerán algunas más. Desde nuestro punto de vista, ¿qué nos aporta ir en una unión temporal de empresarios? Pues evidentemente, donde no tengo suficientes medios, donde no tengo suficientes recursos, la empresa de al lado lo aporta conmigo y somos un poco más grandes. Colaboramos y donde no llego, llego un poco más. Puedo participar y ampliar mi alcance, es decir, yo solo, que solamente puedo tener solvencia para llegar a una ruta determinada, cuando me uno con 2 y con 3, no puedo ir solo a una, sino que encima puedo ir a 3, o a 4, o a 5, o a un montón más. En resumidas cuentas, puedo llegar a donde solo no llego. Inconvenientes, pues como os decía antes, cuando uno quiere formar parte de una unión temporal de empresarios, ha hecho la reflexión de por qué quiere participar ahí. Quiero obtener una ventaja porque cuando participo en una licitación pública, los criterios con los que se me van a valorar, de los que ahora después hablará el compañero Carlos, me son útiles porque voy en unión temporal de empresas. Cuando uno mis recursos con los de al lado lo hago simplemente porque quiero aprovecharme de esa ventaja que me puede dar o porque estoy convencido que la sinergia que voy a generar con el otro empresario va más allá de eso. Como digo, hay mayor facilidad para errar cuando participo en la licitación y es el ejemplo que os estaba poniendo antes. Hay empresarios, oiga, los 10 que forman la UTE tienen que traer el seguro. Bueno, si yo ya no voy a llevarme la ruta que yo pensaba, yo no presento el seguro. ¿Para qué? Bueno, pues nada, los otros 9 que se fastidien. La responsabilidad individual de los componentes. Yo creo que estas cuestiones es importante tenerlas claras desde el principio. Antes de hay que sentarse. No vale que cuando empecemos a trabajar surjan los problemas. Todas estas cuestiones, a través de protocolos, a través de documentos, lo que sea, pero todas las cuestiones de cómo nos relacionamos dentro de la unión temporal tienen que estar prefijados. En definitiva, cuando uno da el paso de no participar solo, que sepa dónde, qué consecuencias tiene, hasta dónde nos puede llegar. Desde mi punto de vista son muchas más las ventajas que los inconvenientes, pero en cualquier caso es conveniente una reflexión del sector general y en particular de cada uno de los componentes que formen la UTE. Yo he ido rápido, ¿de acuerdo? Venga. Muchas gracias, Arturo. Posteriormente